Muy bien, buenas tardes. Pues bienvenidos a todos a la que sería nuestra tercera sesión de las jornadas que estamos realizando, de los encuentros que estamos realizando sobre los ruidos y el centro histórico de Málaga. Ya sabéis que en la primera de las sesiones del lunes pues nos acompañaron los representantes de los hosteleros y nos contaron pues sus argumentos, sus puntos de vista, ¿no? Ayer ya sabéis que tuvimos que suspender el encuentro porque, aunque nos habían confirmado en reiteradas ocasiones que participarían los vecinos del centro histórico para contarnos un poco también sus argumentos, pues al final unos por otros y nos quedamos sin oír su voz, ¿no? Hoy vamos a oír la voz del Ayuntamiento de Málaga. Quien nos acompaña es don Luis Medina Montoya, que es el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ha seguido de cerca pues toda la problemática que se ha generado en el conflicto, en el encuentro de pareceres diversos entre los vecinos y los hosteleros, que han sido un poquito al final quienes han terminado protagonistas, ¿no? Si bien, si recordáis, el otro día ya nos comentaban que no era solo una cuestión de la hostelería, sino que era una cuestión bastante más compleja. Mañana ya sabéis que hemos invitado a industrias del sector para que nos cuenten también posibles soluciones que nosotros entendemos que como universidad también, pues nuestras aulas deben ser un espacio propositivo en el cual la reflexión que estamos haciendo sobre estos problemas sirva también para aunar lo que ya se está haciendo, lo que ya se ha inventado, lo que se está produciendo a nivel empresarial con ese tipo de problemática para intentar establecer nexos de conexión. De hecho, ya en la primera sesión ya conseguimos establecer un primer nexo entre la industria y los hosteleros que estuvieron aquí participando. Entre el auditorio pues tienes alumnos fundamentalmente de diseño de interiores, que es la facultad que ha organizado estos encuentros, pero tienes también alumnos de comunicación que están muy interesados porque obviamente este tema ha estado en primera página de los periódicos de la actualidad durante las semanas pasadas, y alumnos también de empresas que les interesa obviamente la discusión sobre estos temas. Yo agradecerte mucho que hoy nos acompañes y ya somos todos oídos a lo que nos puedas contar sobre los argumentos que ha planteado el Ayuntamiento en los diferentes encuentros en los que ha participado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, por empezar, muy rápidamente poneros un poco en antecedentes y que me conozcáis un poquito más en detalle. Un par de pinceladas sobre mí. Yo soy malagueño, hijo de una sueca que llegó a Torremolinos en el año 60 y decidió que aquí se vivía mucho mejor que en Suecia, por eso tengo este aspecto de guiri. Siempre digo que soy un producto típico de la Costa del Sol. Pero me fui a Madrid a estudiar. Yo hice Ciencias Políticas y Sociología, compañero de promoción de Monedero y de la Infanta Cristina, que fue una promoción un poco curiosa. Y he estado en el sector privado, empecé en automoción, luego he estado en telecomunicaciones, en venta directa. En el año 2011, por circunstancias, pues recibí la llamada de nuestro alcalde, Paco de la Torre, que quería contar conmigo en la legislatura que comenzaba en el año 2011, y me hice cargo de la Dirección General del Área de Medio Ambiente. La Dirección General es un puesto que puede ser ocupado por un funcionario, pero puede ser también ocupado por alguien que no lo es. Yo no soy funcionario. Es un puesto, por tanto, medio técnico, medio político, lo que significa que a veces nos dan desde los dos lados, pero bueno, intentamos sobrevivir. Yo me hago cargo de esta Dirección General en el 2011 y una de las primeras cuestiones que me piden que me ocupe es el de las bandas de cornetas y tambores, que no sé si os acordaréis, pero solía ser un problema bastante complejo en nuestra ciudad con el tema de los ensayos y demás, y es uno de los asuntos de los que estoy más orgulloso porque al final conseguimos construir unas salas de ensayo específicas y hemos regulado también lo que son los ensayos al aire libre y demás, y por tanto pues hemos resuelto la situación. Eso para que os hagáis un poco una idea de que el tema del ruido, en general, la contaminación acústica, pues algo que está cada vez más candente, es de la máxima actualidad y además preocupa muchísimo al ciudadano. Por tanto, este asunto del que vamos a hablar esta tarde pues está plenamente relacionado con estas cuestiones.
Este en concreto, de la declaración de zonas acústicamente saturadas del centro histórico y teatinos, es un asunto con el que llevamos ya años trabajando. O sea, se ha puesto un poco en el candelero en estos últimos meses, a raíz de la declaración efectiva y un poco de ese conflicto que se ha creado entre hosteleros, vecinos y demás, pero es algo en lo que llevamos tiempo trabajando. Y evidentemente pues tengo infinidad de información y material que podríamos estar aquí 3 días, y todavía pues no acabaríamos. Yo esta mañana, entre reunión y reunión, he compilado un poco lo que quería contaros esta tarde en forma de presentación, y mi idea es daros un poco los grandes hitos de esta cuestión, y entre todos pues intentar ver cómo podríamos hacer que vaya por una vía pacífica, o pues veremos, ¿no? Vosotros al final me imagino que todos sois también usuarios del centro histórico, de la hostelería, de los bares, las discotecas, y sois agentes de esta situación en la que estamos trabajando. Quería empezar por hablar de esta idea, y es el hecho de que el ruido, la contaminación acústica, contrariamente a otros tipos de contaminación, que son, digamos, que muy fácilmente determinables, es decir, la contaminación atmosférica, tú mides, hay una serie de gases, mides los niveles y según estés por arriba o por abajo, pues evidentemente tienes contaminación. La contaminación lumínica, 3/4 de lo mismo. En la contaminación acústica, evidentemente, pues hay una serie de datos que son los decibelios, los objetivos de calidad acústica que llamamos, etcétera, pero luego hay un componente de subjetividad muy importante. Es decir, cada persona recibe un mismo ruido, un mismo sonido de forma diferente. Una banda de cornetas y tambores de Semana Santa ensayando en la calle a un vecino le puede encantar, y de hecho yo lo vivía cuando me ocupé de las bandas. Había vecinos que decían, no, a mí me encanta tener a la banda ahí por las tardes porque me recuerda a la Semana Santa y veo que se está acercando y tal y cual. Y otro vecino le revienta estar escuchando la banda de cornetas y tambores todos los días, ¿no? El nivel de ruido es el mismo, a unos les molesta, a otros no, para poco que seáis conscientes de ello. Aquí he puesto esto que además creo que es muy malagueño, el confundirlo de oír y escuchar, no es lo mismo, te escucho de forma activa, te oigo es algo pasivo, pero se mezcla y a veces induce a muchos errores. Quería daros una pincelada, sobre todo pues a los que estáis en el grado este de diseño de interiores, y es el concepto de confort acústico. Y fijaros que he subrayado el confort. En mi opinión es de los conceptos más olvidados o que todavía no tenemos presente a la hora de diseñar, de proyectar edificios, viviendas, oficinas, escuelas, colegios, y es un problema, porque en gran medida hace que los españoles en concreto seamos como somos. Yo os retaría a que busquéis un aula de un colegio que tenga unas buenas condiciones acústicas. Aquí no las tenéis malas, hay un techo técnico que absorbe algo del ruido y por tanto la reverberación no es excesivamente grande, pero os vais a cualquier colegio, en los colegios a los que habéis ido vosotros, y seguro que las condiciones acústicas de las aulas son horrorosas, lo cual que hace que al final el profesor tenga que estar chillando para que los oigan los alumnos terminan hablando a voces también para comunicarse entre ellos, y nos criamos siendo ruidosos y siendo chillones. Y si tú te educas y te crías siendo chillón y ruidoso, toda tu vida vas a ser chillón y ruidoso. A menudo se dice, bueno, cuando vas al extranjero te sorprende cuando entras en un restaurante lo bajito que habla todo el mundo, que nadie da voces, que todo el mundo... En muchos casos es una cuestión de acondicionamiento acústico. Evidentemente las condiciones climatológicas son otras, la construcción es muy distinta, se cuidan esos aspectos y la acústica es mucho mejor. Eso hace que desde pequeñitos, en sus colegios, en sus lugares de trabajo, la gente se acostumbra a no tener que gritar para entenderse.
y eso evidentemente es algo que, por tanto, os animo que los que os vayáis a dedicar a estos asuntos del interiorismo, el diseño de interiores, tengáis siempre muy presente lo importante que es el confort acústico, porque además yo estoy convencido que más que los otros aspectos que se mencionan aquí, como la funcionalidad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la acústica es uno de los elementos que más confort puede producir si se cuida en los usuarios de una vivienda, de una oficina. Es algo que no somos conscientes, pero cuando estamos en un sitio bien acondicionado acústicamente, la sensación de confort es mucho mayor y, por tanto, está una persona mucho más cómoda estudiando, trabajando, haciendo lo que sea. Por tanto, animaros a que no lo descuidéis. Quería también hacer una serie de pequeñas puntualizaciones porque mezclamos, aquí se me han movido las flechitas, pero vamos ya a entrar un poco en materia. Mapas estratégicos de ruido. Hay una directiva europea, que es la Directiva 49/2003, me parece que es la Directiva del Ruido, ¿vale? Luego eso está trasladado a leyes en España, leyes en Andalucía, que establecen todo lo relacionado con la contaminación acústica y con el ruido. Esta normativa establece que todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, cada 5 años, tienen que hacer un mapa estratégico de ruido. Mapa estratégico de ruido que tiene que medir las fuentes tradicionales del ruido, el tráfico, las infraestructuras de transporte como aeropuertos, estaciones, puertos y las industrias, ¿vale? Pero nada más. Eso es el ruido para la normativa que tenemos de tipo europeo, nacional y regional. Cuando tú haces los mapas estratégicos de ruido, que el elemento principal es el tráfico, el que tú vas a medir, detectas cuáles son los puntos de conflicto y tienes que elaborar planes de acción contra el ruido. Yo, cuando he elaborado el mapa estratégico de ruido de Málaga, he detectado que hay un punto de conflicto educativo en el colegio tal, porque la intersección de esta calle y esta calle genera mucho ruido y produce una situación de conflicto en ese colegio. El plan de acción contra el ruido tiene que incluir las medidas que yo voy a desarrollar para resolver esa situación. Pues en la calle X voy a reducir la velocidad del tráfico a 30 y en la otra calle voy a poner unos badenes para que la gente tenga que reducir todavía la velocidad, ¿vale? Mapas estratégicos, planes de acción contra el ruido. Luego están la declaración de zonas de protección acústica especial, que es cuando tú detectas en general situaciones en las que no cumples los objetivos de calidad acústica por los motivos X, ya puede ser por el tráfico, por una industria, por una estación, por un aeropuerto, tienes que declarar zona de protección acústica especial y elaborar un plan zonal, ¿vale? Luego MER, principalmente tráfico, zonas de protección acústica especial para cualquier tipo de afección por ruido y los planes zonales para resolver esas situaciones. Y aquí, abajo del todo, que casi no se ve, ¿qué son las ZAS? Pues las ZAS es una cosa que es específica de Andalucía y es un tipo de zona de protección acústica especial. La norma andaluza dice, cuando en un entorno determinado tengas una acumulación de actividades que generan la atracción de público y aunque cada una de esas actividades cumplan a la normativa en materia de ruido, la acumulación de las personas haga que no se cumplan los objetivos de calidad, tienes que declarar zona acústicamente saturada, ¿vale? Luego está específicamente pensado para situaciones como la que tenemos en Málaga, donde la acumulación de bares, restaurantes, cafeterías en un entorno, cada uno de esos bares, cafeterías, restaurantes cumple la normativa. Cuando lo han hecho, han puesto su aislamiento, si es una discoteca, un bar con música tiene doble puerta, etcétera, etcétera. Pero la acumulación de actividades de bares, discotecas, restaurantes y la gente que atraen hace que esa acumulación de personas nos ponga por encima del objetivo de calidad acústica. En esa situación tienes que declarar zona acústicamente saturada. Y a la vez que declaras zona acústicamente saturada, tienes que elaborar los planes zonales, es decir, ¿qué voy a hacer para resolver esa situación?
Y hacemos un poco de historia. Nosotros en Málaga hemos ya realizado 2 mapas estratégicos de ruido. Estamos ahora mismo llevando a cabo los trabajos técnicos para el 3er mapa estratégico de ruido. Tenemos a orgullo el que Málaga es de las pocas ciudades en España que estamos haciendo nuestros deberes en tiempo y forma. A veces nos retrasamos un poco, pero lo estamos haciendo. Muy pocas ciudades en España están ya con su 3er mapa estratégico de ruido. Simultáneamente, con el primero y con el segundo, le pedimos a la empresa que tenía que hacer esos mapas estratégicos de ruido que analizara las quejas y denuncias en materia de ruido, ya sea porque eran llamadas al 092, por la línea 900, que es el call center del área de medio ambiente, o porque presentaran denuncias en el área de medio ambiente, siempre todo relacionado con el ruido. Y en ese bienio, 2013-2014, se habían recibido un total de quejas, denuncias por materia de ruido de 20.486, ¿vale? Y lo que hicimos fue analizarlo. Vimos que la gran mayoría se hacían a través del 092 y la empresa le encargamos que analizara en detalle esas quejas, esas llamadas. Por tipología, pues vimos que la gran mayoría, que son las que se hacen al 092, pues fijaros aquí el reparto. Perdonad que me ponga las gafas, pero ya de tan cerca no veo. Actividades y comportamientos incívicos, el 51%. Pero las actividades de hostelería eran solo el 17%. Y fijaros otro dato. El tráfico, quejas por el ruido del tráfico, solo el 1%. Y empezamos ahí a analizar esos datos. Las denuncias, las que presenta la gente con un escrito en el área de medio ambiente, pues la mayoría por actividades vecinales. El perro del vecino, el vecino que hace fiestas, el aire acondicionado del vecino, etcétera, etcétera. La mayoría. El resto, actividades y comportamientos incívicos. Solamente el 1% relacionadas con las actividades de la hostelería. Por distritos, pues veíamos que efectivamente no tenía relación con la población, por ejemplo, porque la mayoría, el 37%, eran del distrito centro. Luego ya sí son los más poblados, Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero. Al final, pues veíamos que, pues como hemos dicho, actividades y comportamientos incívicos, el 70%, actividades vecinales, el 16%, hostelería, el 12%, y nos queda un 3%, y de ese 3% solo el 0,04% corresponde a las actividades que a mí me dice Europa y me dice la ley que tengo que medir, que es el tráfico, los aeropuertos, la industria. ¿Qué pasaba? Que nosotros cuando hicimos el segundo mapa estratégico de ruido y teníamos ya los resultados, hicimos un roadshow en los distritos para contar a los vecinos los resultados. Y veíamos que a los vecinos lo que le contábamos del mapa estratégico de ruido relacionado con el tráfico, etcétera, etcétera, le traía al pairo. Al vecino lo que le molestaba es que enfrente o debajo tenía una cafetería con una terraza y estaba la gente ahí hasta la 1 de la mañana cantando y chillando, y eso es lo que le molestaba. Veíamos que le molestaba otro tipo de ruido del que estábamos midiendo. Nos estábamos gastando un montón de dinero en medir cosas que a la gente no les molesta. Y por tanto, lo que le molestaba a la gente era el ruido de la actividad humana, de carácter puntual e impredecible. Por esa subjetividad que decíamos. Estoy acostumbrado al ruido del tráfico. No le pongo ni atención. Pero en cambio, hay 5 personas debajo de mi casa que han salido del bar y están fumando y están contándose unos chismes, y estoy ahí que si lo oigo, no lo oigo, de qué están hablando, y me produce una molestia. Lo siguiente, pues cogimos todas esas 20.000 y pico quejas, y sobre todo en la zona del centro histórico y Teatinos el Romeral, fuimos a determinar cada una de ellas a qué tipo de queja correspondía.
Pues si es por un bar o un restaurante poníamos una copa, si es por un tema de la recogida de residuos poníamos la imagen de un camión y georreferenciamos todas las quejas y denuncias, ¿vale? Cuando tuvimos esta imagen es cuando ya decidimos pues, que había que hacer algo para estudiar ese ruido que era el que molestaba a la gente. Muy a menudo las personas llamaban o denunciaban el bar tal. Cuando ya ibas a abrir el expediente de denuncia y estudiar el tema, te dabas cuenta que el vecino no se quejaba del bar en sí, o sea, aunque estuviera encima, la música del bar no le llegaba a su casa, que eso también hay en situaciones, ¿vale? Porque el bar tiene mal el aislamiento, lo que sea. La mayoría de las veces se quejaba del bar, pero en realidad lo que le molestaba era la gente que estaba fuera del bar. Y eso no es el bar, son las personas que están fuera del bar, que han salido a fumar o que han salido a charlar o que están esperando para entrar. Y por tanto decidimos que había que estudiar ese ruido, lo que llamamos el ruido del ocio. Y pusimos en marcha una red de monitorización del ruido del ocio. Fuimos la primera ciudad en España que hizo un trabajo de estas características. Durante el año 2015, principio del año 2016, colocamos 41 sonómetros tipo 1, que son de alta calidad. Aquí lo tenéis a la derecha abajo, un sonómetro, en 41 ubicaciones del centro histórico y una serie, 4 o 5 calles de la zona del Romeral, midiendo 24 horas. Eso lo teníamos disponible, tú podías acceder a la página web esta que habéis visto y podías ver los datos que estaba arrojando cada uno de esos sonómetros. Y empezamos a recoger información y a recoger datos para ver los grados de afección que tenían las diferentes zonas de la ciudad. Y empezamos a tener resultados. En materia de objetivos de calidad acústica, hay 3 fases en lo largo del día. El día, la tarde y la noche. El día va de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde va de las 7 de la tarde a las 11 de la noche y la noche va de las 11 a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿vale? La normativa establece unos objetivos de calidad acústica que hacen relación al número de decibelios que tú tienes que recibir en la fachada de tu casa, medido a 1,5 metros. Y la normativa dice, en el horario de día, LD, que es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, en la fachada de tu edificio, la emisión de ruido, el ruido que recibes, no debe superar los 65 decibelios, que es esa raya negra que veis ahí más oscura. Esos circulitos que veis son las mediciones medias que arrojaban en el horario de día los 41 sonómetros que tuvimos funcionando durante todo el día. Luego veis que hay en ese horario de mañana, algunos ya están por encima, pero otros todavía están por debajo. La tarde todavía son 65 decibelios, pero fijaros, ya empezamos a estar, la mayoría de ellos, más o menos la mitad, por encima. Esto quiere decir que los datos que arrojaban estos sonómetros estábamos en esos niveles. Y fijaros ya la noche. A partir de las 11 de la noche, esos 65 decibelios bajan 10 decibelios hasta 55 decibelios. Lo de los decibelios es algo complejo, pero os voy a dar un dato muy sencillo para que lo entendáis. Vosotros imaginaros que estáis oyendo música o estáis oyendo un ruido y tiene X decibelios. Ese ruido lo subís 3 decibelios y ya es el doble. O sea, no es una escala proporcional, es logarítmica. 3 decibelios es el doble. Otros 3, otro doble, ¿vale? Luego imaginaros bajar de 65 a 55 decibelios, que dices, bueno, son solo decibelios. Es un montón.
Fijaros, esta es la tarde, fijaros la noche. A partir de las 11 de la noche, el objetivo de calidad son 55 decibelios en fachada. El único que lo cumplía es ese sonómetro que teníamos en la calle Dan. La calle Dan es una calle que hay en Teatinos, que es donde ponen una barrera en feria para que la gente no aparque allí, que nos pidieron los vecinos que querían ver un poco el efecto de la feria en ese entorno, entonces pusimos un sonómetro allí. Y esos son los datos que arrojaba, porque evidentemente es una zona residencial y no tenía ningún problema. Todo el resto, y fijaros, Marqués del Vado del Mestre, que es Plaza Mijana, que os sonará a más de uno, 75 decibelios. Y el objetivo son 55. Esta es la imagen con la que nos encontramos cuando terminamos el trabajo de esos 41 decibelios, 41 puntos de medición durante todo el año 2015. Y por ello, pues pusimos en marcha, bueno, este es otro dato, que son los valores diarios. Esto lo hicimos en cada una de las ubicaciones también. La primera columna es el horario de mañana, la tarde y la noche. En este tema de los objetivos de calidad acústica, te dice porcentaje de días que cumples el objetivo, es decir, que estás en 55 o menos o 65 o menos, y luego porcentaje de días que estás por encima de 3 decibelios más, ¿vale? Y tienes que ser, si estás menos del 3% de los días, entonces estás bien, pero si estás más de un 3% de los días por encima de ese objetivo, ya estás incumpliendo. Y esta es la imagen que básicamente nos daban todos los medidores en el centro histórico, que por la mañana más o menos cumplíamos, por la tarde empezábamos a fastidiarla en algunos casos y por la noche ya no había forma. También hacíamos este tipo de medición o este tipo de representación. Aquí lo que veis es cada color, cada línea es el día de la semana, lunes, martes, miércoles, y tenéis la evolución a lo largo del día, ¿vale? Entonces, aquí que veis, pues si veis aquí tenéis los 55 decibelios, imaginaros, ¿vale? Esto quiere decir que solamente a partir de las 5 de la mañana y por 1 hora o 2 se cumplía el objetivo. O sea que en el centro, solamente a partir de las 5 de la mañana y hasta las 7 estás en los 55 decibelios. El resto del tiempo no lo cumples. Todo esto y muchísimo más detalle de todo lo que os he contado lo podéis encontrar en la página web que tenemos, medioambiente.málaga.eu, o en la de controlderuido.málaga.eu. Ahí tenéis los mapas estratégicos de ruido que hemos hecho, los planes de acción contra el ruido, etcétera, etcétera. Y también tenéis el proceso de declaración de zonas acústicamente saturadas. Toda esta historia, porque lo que hicimos fue, a raíz de estos datos, contratamos a otra empresa especializada que, partiendo de esos resultados, de esos 41 sonómetros, llevó a cabo como 120 y tantas mediciones adicionales, ya mediciones de corta duración, más análisis con fotografías y haciendo un censo de todos los locales que había de ocio por tipología, el número de terrazas, etcétera, etcétera. Todo el trabajo técnico, que lo veis también lo podéis encontrar en esta parte que pone proceso de declaración de zonas acústicamente saturadas. Tenéis todo ese trabajo que se hizo y a partir de los resultados que obtenían, pues llegamos a los diferentes niveles de afección y las propuestas. Empezamos por determinar una lista de 98 calles en el centro histórico y 4 calles en el Romeral que íbamos a declarar como zonas acústicamente saturadas, y los planes zonales.
que es lo que ahora os voy a contar un poquito más en detalle. Hubo un periodo de exposición pública, se puso también en la página web de transparencia del Ayuntamiento para que quien quisiera aportara, opinara lo que quisiera, nadie dijo nada. Y finalmente, pues el 30 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la declaración de zonas acústicamente saturadas y los planes zonales. ¿Vale? ¿Cuáles son los planes zonales? Es decir, ¿qué es lo que hemos propuesto hacer en esas calles que hemos declarado como acústicamente saturadas? Os lo cuento muy rápidamente. En primer lugar, suspender la apertura de nuevas actividades de este tipo. Es decir, en esas 98 calles, durante un periodo de un año, no dar más licencias para que se abran más bares, restaurantes, cafeterías, en esas 98 calles. Si lo quieren abrir en otra calle que no está declarada ZAS, sin problemas. Si se permite el cambio de actividad, si lo que haces es bajar, es decir, si lo que tienes es un bar con música y lo conviertes en un restaurante, eso se puede hacer, ¿vale? Y puedes realizar reformas que vayan a contribuir a mejorar las condiciones pues, de aislamiento acústico, etcétera, etcétera, del local. Luego hay otra que es un poco de perogrullo. La sala de fiesta y discoteca solo podrán instalarse en edificios, en zonas no residenciales, pero eso ya estaba en el PGO, o sea que lo hemos puesto, pero esto en cualquier caso ya era de aplicación. Intensificación del control del orden público, es decir, que haya más patrullas de policía y del área de comercio inspeccionando pues, el tema de las licencias y demás. Constitución de un órgano transversal de gestión del ruido entre las diferentes áreas del ayuntamiento que tenemos participación en este asunto, pero también invitando a colectivos de hosteleros, vecinos y demás, que lleve a cabo reuniones periódicas, inspección y control de los establecimientos autorizados, planes de control. Nuestra idea es que una vez que esto se ponga en marcha, vamos a ir implementando medidas de control, es decir, instalar de nuevo sonómetros, etcétera, etcétera, para comprobar el efecto que puedan tener estas medidas en el nivel de ruido de este entorno. Medidas de concienciación y sensibilización social, que las hemos hecho, pero hacer nuevas campañas. Mejora del aislamiento en fachadas. Esto se hizo, se dispuso este año, el año pasado, de un dinero para la mejora del aislamiento de las fachadas. Nadie solicitó nada, lo cual no deja de ser sorprendente. Y luego, un poco el asunto que es uno de los que ha creado pues, más polémica. Limitación horaria. Y hemos tocado solamente el horario de las terrazas. Ahora mismo las terrazas pueden estar de lunes a domingo, o sea, toda la semana, durante todo el año, hasta las 2 de la mañana. ¿Vale? Y lo que hemos dicho es, en otoño e invierno, de domingo a jueves, bajamos ese horario a la 1. Es decir, que viernes y sábado, viernes, la noche del viernes, la noche del sábado, puede seguir hasta las 2. Y solamente en invierno hasta la 1 de domingo a jueves. Sabiendo que en festivos, Semana Santa, Navidades, Carnaval, Feria y hasta 70 días al año podemos autorizar que aunque sea domingo, lunes o martes se pueda estar hasta las 2. Esto a los vecinos les parece poquísimo y a los hosteleros les parece una barbaridad. ¿Cuál ha sido el razonamiento de hacer esto? Nosotros no tenemos claro, porque no existen experiencias de ver si el reducir el horario de las terrazas tiene un efecto real sobre la reducción del ruido. Entonces dijimos, como tenemos los datos de mediciones en 24 horas durante un año, pues si
reduzco el horario de la terraza de domingo a jueves y veo que eso tiene un efecto en la reducción del ruido, entonces ya podré decir, pues si reduzco el horario de las terrazas, reduzco el ruido. Pero no lo teníamos claro. Y si no lo tienes claro, pues nos parecía excesivo decir, las terrazas todas cerradas a la 1 o a las 12. Porque igual era una cosa que no tenía mayor efecto. Sobre todo porque además en los trabajos que hemos hecho, las terrazas no son el principal factor de generación de ruido, es uno más. O sea, tenemos calles que se han declarado ZAS donde prácticamente no hay terrazas, pero hay mucha gente circulando y hay locales de los que la gente sale a fumar o la gente está en cola esperando a que abra o que les dejen entrar en la discoteca y eso genera ruido. La terraza es uno más de los elementos, no es el único. Tampoco queríamos centrarlo todo en el tema de las terrazas. Y luego poníamos una cosa que yo creo que puede tener un efecto muy significativo, y es que todos este tipo de locales, restaurantes incluso, bares, discotecas, a partir de las 12 de la noche tienen que nombrar a una persona como la responsable del control del ruido fuera de ese establecimiento. Y estamos convencidos de que va a ser una de las cosas que tenga mayor efecto, sobre todo si se cumple de forma estricta. Nosotros hicimos una experiencia hace, pues es el 2014, me parece que fue, con una especie de semáforos que instalamos en 5 terrazas. Era un semáforo verde, amarillo, rojo, con un sonómetro. Entonces, cuando se superaba un nivel de ruido, se ponía en amarillo y si superaba todavía se ponía en rojo, para que la gente en la terraza fuera consciente de ese tema. Y descubrimos una cosa muy interesante. Si el semáforo se ponía y no se explicaba nada, ni se decía, la gente veía aquello, en algún caso veían que si subían el volumen, cantaban o gritaban, aquello se ponía en rojo y se ponían juntos a gritar para que subiera rojo. Pero en algún caso tuvimos un par de terrazas donde el propietario, los responsables, los camareros se involucraron. Entonces a la gente que se sentaba en la terraza le explicaban, mira, esto es un semáforo que está puesto para controlar el nivel de ruido de la terraza, tema tal. Concienciaban a las personas que estaban en la terraza sobre cuál era la función de ese cacharro y que contribuyeran a que no se pusiera en rojo. Y cuando había ese grado de involucración, funcionaba. Entonces, esta medida, que además se ha aplicado en otras ciudades como en París y Ámsterdam, creemos que puede ser muy efectiva. En Madrid, por ejemplo, muchas discotecas, sobre todo las que están en un entorno más urbano, el sello ese que os ponen cuando salís a tomar el aire o fumar, no sé si aquí lo hacen en Málaga, en Madrid ya te cobran 2 o 3 euros por ponerte el sello. Entonces ya igual te lo piensas antes de salir. Y además hacen un control de aforo al revés. Cuando hay demasiada gente fuera fumando o lo que sea, no dejan salir a más gente. Normalmente en la discoteca sabéis que es al revés, o sea, no te dejan entrar porque, bueno, pues en este entorno ese portero controla en los dos sentidos. Que no se supere el aforo dentro, pero que tampoco se supere la cantidad de gente fuera. Y si se ponen a cantar o lo que sea, es el primero que le pega una voz y le dice que de qué van. ¿Vale? Esa involucración, ese compromiso, es el que estamos convencidos, y no solamente en una discoteca. Tan importante es el camarero en una terraza, que es la 1 de la mañana, y a lo mejor estás tú cenando o tomando unas copas, y que te llama la atención, oye, no chilléis, no deis voces que estáis molestando a los vecinos. Eso, si se cumple y si colabora con nosotros el sector y la hostelería, estamos convencidos de que puede tener unos efectos muy interesantes. Yo
la ciudad de Málaga pertenecemos a una red de ciudades europeas que se llama Eurocities. Yo estoy en lo que se llama el Foro Medioambiental y dentro de este estoy en un par de grupos. Uno de los grupos en los que estoy es el grupo de trabajo de ruido, ¿vale? Nos reunimos un par de veces al año y tratamos pues, los temas de ruido, contaminación acústica en nuestras ciudades. Este en concreto, del ruido del ocio, es un asunto que afecta y preocupa no solamente en Málaga o en Andalucía o en España, sino en toda Europa. Pero hay una serie de problemas que nos complican un poco la vida a todos. La normativa en materia de ruido europea está hecha un poco en base a lo que son la mayoría de los países de Europa, que son países del norte, donde la gente a las 10 de la noche está durmiendo. Y a las 8 de la tarde tú sales y no hay nadie. Quitando un par de zonas donde sale la gente de marcha y tal y cual, el resto está muerto. Entonces, alcanzar 55 decibelios en fachada a partir de las 11 de la noche está tirado. Copenhague, Estocolmo, Ámsterdam, sí, son ciudades donde hay diversión, donde hay ocio, pero allí las terrazas están 1 mes y medio, 2 meses. Aquí en Málaga, antes de que tuviéramos las calefacciones, se quitaban 15 días las terrazas, el resto del año la terraza está ahí puesta. Ahora ya tienes las mantitas también, como en Copenhague, tienes la estufa, ya las terrazas ni se desmontan. Entonces, estamos aplicando una norma hecha pensando en una realidad, una idiosincrasia completamente distinta en países, lo que es países del sur de Europa, donde estamos en la calle todo el día, los horarios son completamente distintos, las costumbres son muy distintas, la construcción es muy distinto. Eso se nota sobre todo más en ciudades como Málaga. Aquí la construcción, hasta hace muy poco, no se ha cuidado en estos aspectos. El aislamiento acústico, el confort acústico. Vamos a ver, en el Código de la Construcción, hace 3 años que ya hicimos un simposio con urbanismo para que a la hora de conceder las licencias de actividad, una de las cosas que se chequee es el aislamiento acústico de las viviendas. Antes no se hacía. Y por eso estás en una casa típica malagueña y estás oyendo al vecino todo lo que hace. Eso evidentemente no contribuye a todo esto. Entonces nos encontramos con una situación donde en muchos países de Europa tienen este mismo tipo de problemas, lo que varía es la intensidad, la extensión y cuánto tiempo tienen en esa situación. Y nosotros digamos que en Málaga, ciudades como Málaga, Castellón, Alicante, Barcelona, algunas partes de Italia, el sur de Francia, tenemos esa complejidad, que es muy difícil cumplir esos objetivos con el estilo de vida que tenemos. Pero en esa situación, el vecino, evidentemente, lo que reclama es que se aplique la norma. El vecino te dice, no, yo en mi fachada, a partir de las 11 de la noche, no quiero más de 55 decibelios. Y tiene todo el derecho de pedirlo. Y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que se cumpla eso. ¿Lo conseguiremos o no? La ley no te dice, la ley dice, si usted constata que no está cumpliendo el objetivo, declare zona de protección acústica especial o zona acústicamente saturada, elabore unos planes y póngase a trabajar. Si ve que después de 1 año no consigue, pues siga usted trabajando en ello. No te dice, y si no lo cumples, cierras los establecimientos. No. Te dice, tienes que seguir trabajando. Hay que intentar hacer lo posible para que se cumpla ese objetivo. En esa situación, tú puedes adoptar la postura que tienen algunas otras
ciudades que es mirar para otro lado, marear la perdiz. Nosotros en Málaga optamos por hacer un trabajo serio de análisis, de verificación, de datos. En el proceso, en muchos casos, lo que hicimos es darle al vecino munición. Porque claro, se iban a la página web de la red de monitorización y nos venían con las gráficas que os he enseñado. O sea, nos venían con estas gráficas. Oye, fíjate cómo está esto. Y evidentemente nuestra obligación es cumplir la ley. Y la ley te dice, si usted no está cumpliendo los objetivos, declare zonas de protección acústica especial, elabore planes zonales y póngase a trabajar. Eso genera también el conflicto del que os he hablado desde el principio, hosteleros, vecinos, cada uno con intereses encontrados, pero al final, en gran medida, la fuente de ese ruido, de esa contaminación acústica, somos los propios malagueños, porque en gran medida la mayoría de las personas que están en el centro histórico de la ciudad, hombre, sí, pues vienen muchos extranjeros, viene mucha gente, pero al final, en gran medida, somos nosotros mismos, sois vosotros mismos que estáis ahí. Entonces, y concluyo con esto. Aprovechando que os he contado todo esto y que sois parte del problema, si consigo que a partir de ahora hagáis lo posible por dejar de ser parte del problema y os convertís en agentes de cambio con aquellas personas que no han tenido la suerte de estar aquí hoy y que estén con vosotros de marcha por el centro, que contribuyáis a hablar bajito, que lo dijo el alcalde, alguno hizo chistes, pero tiene toda la razón. Pues por mi parte, eso es todo. Buenas tardes. Bueno, yo soy Rocío Calleja, soy profesora del centro, aparte soy abogada y he sido 10 años asesora legal de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Málaga. He sido residente en el centro de Málaga, actualmente ya no lo soy, y mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver, había una normativa, o sea, se estaba estudiando la posibilidad de restringir las aperturas nuevas de nuevos centros, de nuevos locales en Málaga destinados al ocio. En los últimos años, 10 años, ha habido una saturación de licencias de apertura exagerada, no se ha controlado por parte del ayuntamiento y actualmente estamos en un periodo transitorio en el cual no se pueden otorgar teóricamente más licencias de apertura, pero eso sí ha sido prorrogado. ¿Cuál es el motivo? Porque la OMAO de Málaga está recomendando todo lo contrario. La medida de la moratoria en la concesión de nuevas licencias entrará en vigor a partir de que sea la aprobación definitiva de la declaración de zonas acústicamente saturadas. Perdón, es que yo le he entendido que ya estaba declarada la zona acústicamente saturada, cuando no es cierto. No. Vale. Se ha publicado en el BOE la aprobación inicial en el Pleno, ahora está en periodo de exposición pública y alegaciones. Cuando se cierre, se estudiarán las alegaciones que se reciban y con el dictamen sobre esas alegaciones ya se propondrá la aprobación definitiva que la volverá a hacer el Pleno. Ya será la aprobación definitiva. Y entonces ya entrará en vigor la moratoria. Hola, yo soy estudiante de ADE. Tenía una pregunta, ¿si podría poner el mapa anterior? ¿Qué mapa? El mapa que salía de la ciudad con el... Ese. Usted comentó anteriormente que hay 98 calles que no se puede abrir un local que genere ruido. A partir de que se apruebe definitivamente la declaración de ZAS. Sí. Claro, eso es en un periodo de un año. Sí. ¿No cree que es una política
a corto plazo y a largo no sirve de nada? Porque claro, si quitamos 98 calles, queda resto. O sea, la zona que usted declaró de contaminación acústica se ampliará. Al no poder abrir en las 98 calles, Sí. abrirán en las 101 que quedan. Bueno, vamos a ver, eso es uno... Todo lo que haces en esta vida tiene sus efectos negativos y positivos, ¿vale? Uno de los motivos por los que tenemos esta situación en Málaga es porque tenemos un centro histórico excesivamente concentrado, ¿vale? Tú te vas a Sevilla, por ejemplo, tiene un centro histórico mucho más grande y tiene distintos focos, distintos sitios donde puedes ir a restaurantes, cafeterías, bares y tal. En Málaga lo tenemos, en mi opinión, excesivamente concentrado, ¿vale? Efectivamente, uno de los efectos que puede tener la declaración de zona acústicamente saturada y la moratoria en la concesión de licencias es que en lugar de poner el establecimiento en la calle Granada, pues lo pongan en una de estas calles ya dando con el río, ¿vale? Sí, y que movamos el problema, sí, pero queremos ver si hay un efecto esponjización, ¿vale? Extensión, y que extendiendo el problema se reduzca la intensidad, ¿vale? En otras, y eso es algo que lo estamos estudiando como una de las posibles autoalegaciones que pongamos, que es un tema de distancias. Por ejemplo, en Granada no puedes poner establecimientos de este tipo, o sea, tiene que haber una distancia mínima entre uno y otro de 150 metros. Eso es mucho, poco. Ahora mismo la situación que tenemos es que es muy concentradito y mucho ruido. Un efecto que puede producirse es que se extienda y como consecuencia también se reduzca el ruido, ¿vale? Nosotros hemos también cruzado todos estos datos con la población que reside en todas, al final las 160 y tantas calles que se han medido con la red más las mediciones posteriores, estábamos hablando de en torno a 1.500 personas, ¿vale? Hemos cruzado además el padrón de esas 166 calles, el padrón de 2018 con el de 2014, y hemos visto que se ha reducido solo en 140 personas. O sea, en 2018 hay 140 personas menos empadronadas en esas 166 calles, ¿vale? Un poco también que eso nos dice, bueno, pues tampoco es un factor que haya generado un éxodo total y absoluto, ¿no? Además, hay fenómenos que se combinan y se cruzan con este, que es la crisis que hemos vivido estos años, que tiene un factor significativo. Y os pongo un ejemplo. Antes de la crisis, en todas las ciudades es muy habitual que el que va a vivir al centro sea pues una pareja joven, recién casados, jóvenes, no tienen obligaciones, no tienen niños. Vivir en el centro es muy divertido, es muy entretenido, subes, entras, sales y tal. Y lo normal es que cuando tienes hijos, te vas. Porque ya el carrito, el parking, el súper, se complica todo y te vas a una zona más residencial, ¿vale? Y ha habido históricamente ese proceso natural donde o bien alquilabas o bien comprabas y luego vendías, etc. Hemos tenido una crisis donde hemos constatado que había gente que compró, pues cuando el centro estaba en plena ebullición, se había hecho toda la peatonalización, se había empezado las reformas del centro, etcétera. Jóvenes, parejas jóvenes, que compraron. Empezaron a tener hijos y se planteaban irse del centro, pero habían comprado a este nivel y el precio ahora estaba a este. Y en muchos casos se han encontrado atrapados. Esas personas con hijos pequeños, que en circunstancias normales se habrían ido del centro, se han quedado a causa, no han tenido más remedio que quedarse a causa de la crisis, que ha sido un factor que nos ha trastocado todo. Y entonces, esos en gran medida son aquellos
a los que el centro se les ha hecho mucho más cuesta arriba, más duro, porque les gustaría tener otro entorno que ya no es el de una pareja joven recién casada, ya es una familia con hijos. Evidentemente no estamos hablando de cientos o de miles, porque los números no son grandes, pero sí hemos constatado que ha habido ese factor. Además, personas con un perfil educativo, etcétera, elevado, que hace que además son personas que reclaman sus derechos, que protestan, que saben lo que están pidiendo y que un poco le da esas características, y además que no es exclusivo de Málaga. Se han visto fenómenos similares en otras ciudades de España donde se ha hecho lo mismo que aquí, que ha sido la rehabilitación del centro histórico, la peatonalización del centro histórico, la atracción de público que va a ese centro histórico, que de repente es bonito, agradable, etcétera, y que es normal que vengan los establecimientos. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordáis, pero hace 15, 20 años el centro de Málaga, a partir de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, daba miedo. No iba nadie. Y eso hoy en día, el que no lo haya vivido, le parece increíble, pero es así. Entonces, a veces hay que... Y muchos vecinos nos lo dicen, ¿no? Yo, evidentemente, soy consciente de que vivir en el centro tiene unas contrapartidas. Pero están satisfechos. Hay mucha gente que está en el centro y que está satisfecha sabiendo que tiene molestias. Hay que ser consciente de dónde estás viviendo y cuáles las características. Nos pasa en todos lados, ¿eh? Hay gente que se va a vivir al monte, en una urbanización, y de repente se empieza a quejar porque tiene bichos. Es que vives al lado del campo. Ahí entra de todo. En la ciudad tienes ratas. En el monte tienes bichos. Yo quería preguntar acerca de la posibilidad de que el centro se convierta, de tener un uso residencial, o sea, zonificación como uso residencial, a zonificación como uso turístico. ¿Qué implicaciones tendría eso a diferentes niveles? Gracias. Esa es una de las piedras de toque o los puntos más conflictivos. Y os lo explico para los que no la normativa en materia de ruido te dice, además te dice que lo tienes que revisar cada 10 años. Y hace referencia a lo que se llama área de sensibilidad acústica, dependiendo el uso predominante del suelo. Y establece diferentes tipos de área acústica dependiendo del uso predominante, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el uso de predominio de suelo industrial, esos 65 decibelios del día y la tarde pasan a 75. Y en la noche, los 55 se convierten en 65. Del mismo modo, hay un tipo de uso predominante que es sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro suelo terciario no contemplado en el tipo C, que es recreativo y espectáculos. Aquí los 65 del día y la tarde se convierten en 70 y los 55 de la noche se convierten en 65. Es decir, la normativa dice, si tú en una zona el uso predominante del suelo es turístico, tú puedes subir ese objetivo de calidad acústica, o sea, lo que te puede llegar a la fachada, de 55 a 65. Y es lo que solicitan los hosteleros. Es decir, que ellos quieren, pero la ley te lo dice también muy claramente. Porque te dice, ¿cómo determinas el uso predominante del suelo? Te dice, en primer lugar, por la extensión. ¿Cuánto suelo se dedica a residencial?
en cuyo caso no es solamente el suelo a nivel de la calle, sino las diferentes plantas. O sea, tú tienes que sumar todo el suelo que se destina a uso residencial, es decir, por ejemplo, el centro histórico, pues habría que coger todos los edificios, todas las plantas, sumar toda esa superficie y ver cuánto se dedica a hostelería, cuánto se dedica a residencial. Si hacemos ese ejercicio, en el centro histórico, la mayor superficie del suelo, nos pongamos como se nos pongamos, se dedica a residencial. Luego te dice, si tienes duda sobre si es por superficie o no, calcúlalo en base al número de personas que lo utilizan con ese uso o con otro. Es decir, si no sabes si la superficie turístico o residencial cuál es mayor, calcula cuánta gente usa ese espacio con un fin turístico y con un fin residencial. Ahí ya empieza a complicarse la cosa, porque ¿cómo calculamos los que van al centro a usarlo de forma turística? Muy complicado. Y la ley te viene a ayudar y te dice, si en cualquier caso usted tiene dudas, haga lo que haya que hacer para proteger al más débil. Luego, si no tengo claro si el centro, por superficie o por número de personas, es más turístico que residencial o más residencial que turístico, la ley me dice, si no lo tiene claro, proteja al más débil. Y el más débil, evidentemente, es el residente. Aún así, y lo hemos puesto y tengo lo que pasa es que no lo encontraba, este mapa, este gráfico, yo tengo otro en el que cojo los 166 puntos, calles donde hemos medido. ¿Veis que aquí tengo la raya de los... No sé si se ve aquí el ratón, sí. ¿Ahí lo veis en la pantalla el ratón? Esta es la línea de los 65, ¿vale? Y veis que prácticamente no cumple nada. Bueno, pues lo que he hecho es poner la raya en los 63, si lo declarara como uso recreativo de espectáculos, o en los 65 se los declaro turístico, y aún así una gran mayoría siguen sin cumplir. Luego no resuelvo el problema. Y además, la ley que os mencionaba antes te dice, usted no puede determinar que un suelo es turístico o residencial para adaptarse a una situación que ya tiene. O sea, la ley te lo pone clarísimo. O sea, no vale eso de que como tengo mucho ruido, lo cambio a turístico y ya cumplo. No, la ley te dice, no. Usted, el suelo como es, residencial, cumpla el objetivo y si usted lo cumple, ya hablaremos. Y en gran medida, de cara al residente, y es como se lo planteábamos a los hosteleros, el cambiar eso, era un poco decir, como no cumplo, cambio las reglas. Y eso no es un buen mensaje. Es mejor adoptar una posición de responsabilidad, decir, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Y una vez esté demostrando que estoy contribuyendo, que estoy colaborando a que el ruido no sea un problema, empiezo a demandar otras cosas. Última pregunta. Buenas. Yo quería hacerle una consulta porque ha dicho antes que el PGU de Málaga indica que las discotecas tienen que estar en zonas fuera de... Pero, sin embargo, hay muchas discotecas en el centro que entiendo que van certificados de persistencia y pero cambio de titularidad. Estaban antes de que se aprobara ese PGU. Pero digamos que la finalidad o el objetivo estratégico es que a largo plazo esos usos no estén en el centro. Y mi consulta es, los cambios de titularidad y los certificados de persistencia, porque al final un cambio de titularidad de una discoteca se fundamenta en un certificado de que la
la actividad cumplía en el momento en el que estaba, o sea, antes de vuestro plan general. ¿Eso no se puede limitar o, No. o es un derecho de...? La única forma de terminar, digamos, con una licencia de un establecimiento de ese tipo, discoteca o bar con música, es que esté 2 años cerrado y algún vecino diga, quiero que se inicie el expediente para rescindir esta licencia. Si la licencia está activa, cuando hay cambios de titularidad, se va a exigir que cumpla la normativa en todos los aspectos vigente, pero las discotecas son los que menos problemas nos dan. O sea, hay un fenómeno que además es otro factor que incide y que lo hemos estudiado. En España tenemos unos horarios muy rígidos, es decir, que el último decreto que ha habido de la Junta ha venido un poquito a alterar eso, pero aquí hasta ahora era, si tú eres bar o bar con música puedes estar hasta las 2, hasta las 3, la terraza hasta las 2, el local hasta las 3, los fines de semana, si eres discoteca hasta las 7. Entonces veíamos en estas mediciones que en ese horario en el que cierran los bares y abren las discotecas o la gente se va a las discotecas y cuando cerraban las discotecas teníamos picos, porque todo el mundo se iba de los bares a la misma hora y todo el mundo salía de las discotecas a la misma hora. Eso, por ejemplo, en otras ciudades, como Ámsterdam, por ejemplo, lo que han hecho es flexibilizar y les han dado un poco de libertad, de tal forma que cada uno tiene un poco el horario que quiere. Entonces no se producen aglomeraciones de que todo el mundo sale a la misma hora de los locales, sino que se hace de forma más normal. Hay bares que su público es X, es de un tipo y cierran a la 1, y bares que son de otro tipo y cierran a las 4 o a las 5. Y las discotecas 3/4 de lo mismo. Pero para que os fijéis, además, cómo nos estamos devanando los sesos con estos temas, en Ámsterdam hay una figura que se llama el alcalde de noche, the night mayor, que es una persona del mundo del ocio, la hostelería, etcétera, etcétera, que ha sido nombrado por todo el sector como alcalde de la noche y que es la persona de referencia que trabaja para intentar negociar, arbitrar con vecinos, con hosteleros. Ese tipo de situaciones es en las que estamos trabajando muchas ciudades, el tema de concienciación, etcétera, etcétera, porque ya os digo que no es un problema específico nuestro, sino que es una realidad de todas las ciudades. Por suerte, en esta materia de contaminación acústica del ruido, el ruido del tráfico es algo que va a ir muriendo. A medida que pasemos del motor térmico al motor eléctrico, gracias a Dios, ese ruido, esa fuente de contaminación acústica va a ir desapareciendo. Pero si no trabajamos y contribuimos todos a intentar mantenerla, pues se nos puede ir un poco de las manos. Porque además la tendencia es a que las ciudades cada vez sean más habitables, más amigables y el ruido pues se procure reducir al máximo. La última ya ultra rápida, ¿vale? Bueno, yo soy estudiante de diseño de interiores, ¿vale? Residente en el centro, y has recalcado mucho el tema del ruido con respecto a la hostelería. Pero yo te quería preguntar con los ruidos externos a la hostelería, es decir, por ejemplo, ahora que estamos con Navidad, Semana Santa, etcétera. Entonces te quería preguntar porque, bueno, has comentado que en 2015 fue cuando empezasteis con el tema de la medición del ruido y lo que no llevo a comprender es que precisamente ese año fue cuando empezó el espectáculo de luces de Navidad con la música, que fueron 2 pases, este año han pasado 3 pases. Yo como presidente de mi comunidad, pues bueno, tengo que tener todas las quejas de mis vecinos y en la asociación de vecinos del centro histórico, con Paco Cantos y tal. Y lo que te quería preguntar es cuáles medidas, si existen, con respecto al tema de Navidad o a la Semana Santa, porque Semana Santa también hay que tener en cuenta que ya no es solo en Semana Santa. O sea, ya han sido como 6 fines de semana seguidos con bandas, etcétera, que, a ver, yo soy cofrade, pero como que llega un punto en que me parece excesivo. Entonces quería saber qué medidas se van a tomar para eso, porque claro, no veo que eso evolucione, lo que veo es cada vez más...
Empiezo por decirte que lo hemos estudiado. En ese año que tuvimos esa red de monitorización, se midió la Semana Santa. En esta información que tenéis en la web podéis ver los datos que recogimos y el efecto que tenía la Semana Santa, y se ve cómo, según pasan los diferentes tronos, sube el ruido. Analizamos el efecto feria también en Cortijo de Torres, la zona de Dan. Pero es cierto, o sea, una de las cosas que hemos visto es que el ayuntamiento es uno de los principales, no te digo organizadores, pero sí cómplices de esta situación, porque hay infinidad de actividades que además se tienden a hacer en los mismos sitios. Todo el que hace algo en nuestra ciudad quiere hacerlo o en la calle Larios, o en la calle Alcazabilla, o en la Plaza de la Constitución, o en la Plaza de la Merced, o en la Plaza de la Marina. Todos quieren hacerlo todo ahí. La Plaza de la Marina es la única que se salva, más o menos. Entonces, una de las cosas, hoy precisamente hemos llevado, se ha estudiado en mesa técnica, el área de comercio ha preparado una circular que se va a llevar a Junta de Gobierno el viernes para empezar a nosotros poner ahí un poquito de regulación y orden, ¿vale? Y limitar el número de cosas que permitimos hacer en estos sitios, ¿vale? Sobre todo en el sentido de que muchas veces, si es una empresa o una organización que organiza algo y tal, que el ayuntamiento está un poco ahí, tal, se le cobra la tasa. Y vamos a determinar un tiempo de ocupación máximo, y cuando se superen el número de actividades en la calle Alcazabilla, ya no se hacen más, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay que enfrentarse con el que te está pidiendo el hacer allí, que viene la Asociación contra el Cáncer de no sé qué, que quiere hacer una... ¿Y cómo le dices que no? Es que es muy complicado. No es fácil. En Navidades, las charangas. ¿Qué haces con las charangas? Evidentemente, el que está trabajando en un bufete en la calle Larios, en Navidad, termina de la charanga y de Paquito el chocolatero hasta el moño. Pero la charanga la veis ahí en calle Larios y hay cientos de personas encantados de estar allí oyendo la charanga. El espectáculo de luz y sonido, que antes eran 2, ahora son 3, vienen de los pueblos en autobuses para verlo. Yo, al final, creo que es una cuestión de intentar poner un poco de orden, saber que hay una serie de épocas al año que, oye, eso es lo que significa vivir en el entorno urbano, y que al final pues tenemos que intentar encontrar pues un modus vivendi en donde convivamos unos y otros, que aprovechemos en muchos casos lo que nos ofrece la tecnología. Yo hablo con gente que me dicen, yo vivo en la Plaza de la Constitución y no me entero de nada, porque tengo unas ventanas Climalit fantástico. Cuando hice la reforma hice un aislamiento estupendo, perdí 6 centímetros cada pared, pero no me entero y están encantados. No es fácil, no es fácil. Al final la clave, yo creo que hay que cada uno poner de su parte, saber que vamos a tener que convivir siempre, unos y otros, y ponerse en el lugar de otro. La empatía famosa. Que yo estoy de fiesta, me lo estoy pasando genial, pero salgo a la calle y no me pongo a cantar, porque me lo pide el cuerpo y estoy pasándomelo pipa. Pero en ese momento pienso en el señor que está en el tercero intentando dormir. Eso es parte de lo que es el ser un ser civilizado. Muy bien. Bueno, pues esa empatía es justo la que estamos intentando con estos encuentros, ¿verdad? Hoy todas las voces de los distintos colectivos afectados, y esperemos también que mañana la industria, hemos invitado también a Luis, si quiere venir mañana, que participe, también a los hosteleros, que la industria pues aporte también pues las nuevas tecnologías que dicen y cómo resolver estos problemas que nos afectan a todos, ¿no? Ha sido un auténtico lujo contar aquí con Luis Medina, le damos un aplauso.